Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda Aranza Quiroz Arias. Hoy les hablaré sobre un cuento de Jorge Ibargüengoitia que se llama El canario, las pinzas y los tres muertos, del libro La ley de Herodes. En este cuento, el escritor es el propio protagonista de la historia. El propósito de esta exposición es dar a conocer el cuento del canario, las pinzas y los tres muertos de una forma resumida. Espero que les guste. El canario. El autor describe las experiencias vividas en su apartamento ubicado en algún sector de Ciudad de México, con los ladrones del sector, que lograron en más de una oportunidad acceder al interior aún con el apartamento habitado, tanto por él como por su madre. En una ocasión el narrador, una noche que compartía lectura con su madre, escucharon unos ruidos fuera del edificio y decidió indagar sobre los mismos y pudo divisar al ladrón que yacía sobre una cornisa. Pudo interceptarlo, amenazarlo y logró que huyera. Otra ocasión fue su mamá que escuchó ruidos hacia los cuartos y decidió indagar y encontró que había entrado por una ventana y se había robado ropas de su hijo, pudiendo ver al ladrón saltar hacia el vacío. Cuando salió a la calle no vio a nadie, solo a dos pordioseros que cargaban un saco y afirmaron no haber visto a nadie. La anécdota que da título al relato ocurrió cuando tenía una fiesta en su apartamento y estando en la cocina vio cómo descendía por la ventana un hilo con un gancho en su punta y tomar la jaula de canario de su querida tía y desaparecer en la oscuridad. Aunque logró divisarlo, intentó dispararle con el arma que había comprado, pero la misma se engatilló, evitando frustrar el hurto. Esa noche la tía no se enteró más de la suerte de su canario. Las pinzas. Es la anécdota con un mendigo del sector al que una vez se le ocurrió darle comida que le sobró en una reunión que tuvo en su casa para que desayunara. Eso fue suficiente para que lo hiciera un visitador habitual a su residencia, pero el mendigo era muy puntual, siempre llegaba tocando a las 7 de la mañana. El narrador señala que el personaje se hacía siempre acreedor de algo cuando pasaba por su casa. Cuando no era ropa, era comida y si no dinero. Las pinzas. Fue un regalo que el mendigo intentó regalarle al narrador, quien ya lo había visto robarlas en una construcción vecina a su edificio, quien al final terminó dándole unos pesos de manera de compra de la herramienta. Por último, los tres muertos. Es la anécdota que vivió con tres personas, que por algunas circunstancias se consideraron muertas, pero pareciera que solamente en uno de los casos uno de los personajes sí falleció. El primer caso fue un cuidador de su casa, antiguo albañil retirado por una lesión laboral, que se empleó mientras ellos viajaban. Una vez estando ellos en casa, el albañil se enfermó y su esposa llegó al apartamento a solicitarles ayuda económica para los gastos médicos, y así estuvo visitándolos con cierta frecuencia, hasta que en una de las visitas la esposa del vigilante les informó que éste había muerto y que necesitaba ayuda algo más generosa para los gastos velatorios, y ellos sin ninguna duda accedieron a hacerlo, sin contemplación. Al cabo de un tiempo, los visitó un amigo arquitecto, y en la conversación salió a relucir el tema del albañil, cuidador y su fallecimiento, por una mata de camelia que había dejado en su apartamento, y traía sus recuerdos cada vez que la planta florecía. ¿Cuál sería su sorpresa cuando el arquitecto, también sorprendido, les informó que el susodicho personaje no estaba muerto y que trabajaba para él en una construcción que se desarrollaba en algún sector de la ciudad? El segundo caso es de un jardinero que fue encontrado para el corte y limpieza del jardín en la planta de abajo de su edificio. El día del trabajo, el jardinero se trajo a su ayudante, un indio fornido que hacía trabajo fuerte, el de cortar grama y los arbustos, mientras el jardinero recogía las hojas y el resto de la vegetación. Al día siguiente el jardinero se presentó jadeante solicitándoles una ayuda para el taxi, pues tenía que ir al hospital a visitar a su ayudante, que había sido atropellado. Al final el jardinero dejó su trabajo al fallecer su ayudante y terminó siendo comerciante y vendiéndoles plantas, químicos, abonos y herramientas para las labores de jardinería. El último relato está vinculado con el electricista que les hacía servicios en la casa nada económicos,
pero un día se presentó en la casa del narrador otro tercero en la bicicleta del electricista, informándole que venía de parte de él y que necesitaba un préstamo monetario, porque el hijo del electricista había sido atropellado y que le pagaría con los trabajos que se fueran haciendo en su casa. El narrador accedió a darle prestado el dinero. Del electricista y su hijo no supieron nada más, hasta que, en la necesidad de resolver un problema eléctrico en su casa, hicieron traer al electricista. Cuando llegó, se le preguntó por el estado de salud de su hijo y éste les informó que su hijo nunca fue atropellado. En este texto podemos apreciar la forma en la que nos relacionamos mediante nuestras posturas económicas y sociales, y que algunas personas abusan de la confianza para pedir dinero y nunca regresarlo. Gracias por su atención.